Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarazaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando escuchas acerca de la ley, de la Torá, ¿cuáles son algunas ideas que vienen a tu mente? En otras palabras, ¿cuáles son, en tu perspectiva, algunas de las características principales de la ley de Dios? La respuesta bíblica podría sorprenderte, porque si analizamos el mayor de los mandamientos, descubrimos que Dios dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con tu misma esencia. ¿Qué vemos allí? Amor. Y luego el Mesías citó eso como el mayor de los mandamientos, en acuerdo, por supuesto, con su Padre Celestial. Y también agregó un segundo mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué aprendemos de esto? Muy sencillo. Cuando vemos los dos mandamientos más importantes que realmente caracterizan a toda la ley, lo que se destaca es el amor. Así que, cuando hablamos del carácter de la ley, lo que debería venir a nuestra mente es amor. En segundo lugar, la ley no es un instrumento que lo convierta a uno en justo. La Torá no puede impartirte justicia. No tiene poder alguno para hacer eso. En ninguna parte de la Escritura vemos que la ley sea un instrumento de justicia. ¿Qué hace la ley? La ley define lo que es justo, define lo que es la justicia y lo que es la impiedad. Así que, cuando hacemos la pregunta, ¿cuáles son las dos principales características de la ley? Tenemos que responder amor y justicia. Y lo que vamos a ver en nuestro estudio de hoy es que estos dos conceptos, el amor y la justicia, van a tener un papel significativo en este pasaje de la Escritura de Primera de Juan, capítulo 3. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo a la epístola de Juan. La primera epístola de Juan, capítulo 3. Mientras encuentras eso en tu Biblia, quiero compartirte que, como ya debes saber, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que cuando hablamos de gramática, nos referimos a la gramática griega y no necesariamente a la gramática de otros idiomas. En griego, el tiempo presente tiene dos mensajes principales. Hay un énfasis en los verbos aquí. No todos están en tiempo presente, pero un notable porcentaje, en una medida mayor a lo que usualmente se acostumbra, aquí encontramos verbos en presente. ¿Y qué puede indicar eso? El tiempo presente en griego puede hablar de una situación única, un momento en el tiempo, un solo evento en el tiempo. También puede usarse para hablar de algo que es la norma, algo que es consistente, algo que continúa sucediendo con frecuencia, algo que se repite. Ahora, aquí no estamos hablando principalmente de un momento único en el tiempo, sino que estaremos hablando, y en breve te daré ejemplos de esto que serán muy obvios, que estamos hablando de algo que caracteriza, algo que es consistente, algo que es la norma. Y es muy importante que entendamos ese uso del tiempo presente en el griego bíblico, para que no terminemos sacando una conclusión equivocada. Y si en efecto llegásemos a esa interpretación errada, veremos que hay otras escrituras que claramente la refutarían. Así que vamos a llegar a un punto que puede ser aclarado completamente por otras escrituras. Bien,
Leamos entonces el verso 1. Primera de Juan 3, verso 1. Dice: mirad cuál amor el Padre nos ha dado. Hay una singularidad. Bien, algunas Biblias dirán, ¿qué clase de amor? ¿Qué tipo de amor? Y todo esto es para enfatizar al lector que este amor que Dios nos ha dado es único, es diferente. Así que una vez más, mirad, y esta palabra significa percibir, comprender. Un término que implica llegar a una conclusión adecuada, basada en la evidencia, basado en lo que ves, lo que experimentas. Mirad cuál amor el Padre nos ha dado. Bien, no dice Dios, aunque obviamente habla de Dios Padre, el Señor, pero tampoco dice el término Señor. La razón por la cual se habla del Padre aquí es porque Padre es un término que se refiere a alguien que da, a alguien que provee, a alguien que suple. Lo que se enfatiza aquí es que Dios es la fuente de esta provisión. Por eso es llamado aquí el Padre. Y otra verdad importante con respecto a este pasaje es esta frase que dice, nos ha dado. Está en tiempo perfecto, que es una construcción gramatical que implica que lo hizo en el pasado, esa obra, la cual hizo disponible para nosotros su amor, que ocurrió en el pasado, pero sus implicaciones siguen siendo ciertas hoy, y aquí está la clave, continuarán siéndolo en el futuro. Lo que el texto nos está diciendo es que ese amor de Dios, que espero que ya hayas recibido en el pasado, lo experimentaste entonces, ese mismo amor está contigo ahora y continuará estando contigo en el futuro. El amor de Dios no se apartará una vez que lo recibas, estará contigo de manera constante. Buenas noticias que nos brindan seguridad por ese hecho. Este es el énfasis del tiempo perfecto usado aquí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y ahora vemos el resultado de este amor, para que, hijos de Dios, seamos llamados. ¿Qué es lo que me gusta de esto? Bueno, hay algo que nos hace ser llamados hijos de Dios. ¿Y qué será? Su amor. Sin recibir su amor, y por cierto, solo hay una manera de recibir el amor de Dios, y es a través del Mesías Yeshua, a través del mensaje del Evangelio, a través de los parámetros y leyes espirituales que el Evangelio enseña. Así que, una vez que recibimos el amor de Dios Padre, el resultado de eso, y aquí hay una palabra de propósito, con el fin de que, ese es el propósito por el cual Él nos otorgó su amor, con el fin de que seamos llamados hijos de Dios. Y en cuanto a la palabra hijos, debo aclarar que el término en griego es un término neutral que habla de hijos o hijas, sin distinción de sexo. Y esta palabra genérica para hijos o hijas implica una relación, y también nos proporciona, como lectores, un contexto de ternura, afecto y amor. Así que Dios nos ama, pero también tiene un gran afecto y ternura por nosotros. Y por eso hizo disponible su amor para nosotros, para que pudiéramos ser receptores de todas las provisiones que Dios quiere darle a sus hijos. Este término para padre también habla de que somos sus hijos, y por tanto Él se ha hecho responsable de nosotros. Esto va de la mano con el hecho de que la buena obra que ha comenzado en nosotros, Él la completará. Luego dice, por esta razón, ¿por cuál razón? Por el amor de Dios. Por esta razón, el mundo no nos conoce. ¿Por qué no? Porque no lo conoció a Él. Y un aspecto en esta última parte del versículo muestra una relación. De la misma manera
que el mundo no conoce y no conoció al Mesías, tampoco conoce a los discípulos del Mesías. Hay una consistencia. Ellos lo rechazan, no lo entienden, no perciben correctamente quién es Él. Por lo tanto, no nos entenderán ni percibirán quiénes somos nosotros. Lo que esto demuestra es una desconexión entre nosotros como creyentes y el mundo. El mundo no nos comprenderá, no nos apreciará, no valorará las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. No estará de acuerdo con nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestros pensamientos, ni con lo que somos o con cómo priorizamos las cosas. No solo habrá una desconexión, sino que esto llevará, y lo veremos proféticamente, esto llevará al enojo colectivo. Lo que vendrá será una oposición masiva del mundo contra los creyentes. El mundo estará en contra nuestra, vendrá en contra nuestra. Esto es lo que dice el pasaje. Versículo 2. Amados. Bien, ya que somos receptores del amor de Dios, somos amados. Así que dice, amados, ahora, hijos de Dios, somos. Esta es una declaración que busca subrayar y enfatizar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Somos hijos e hijas de Dios. Y aún no se ha manifestado, aún no se ha revelado lo que seremos. Y la respuesta a por qué no se ha revelado es porque realmente no podemos comprender ni apreciar lo que en última instancia este amor de Dios que Él ha provisto, está proveyendo y proveerá, lo que el resultado de ese amor producirá en nuestra vida. Así que lo sabemos, podemos declararlo ahora. Nosotros somos sus hijos, tenemos una relación con Él, somos su familia, pero lo que seremos aún no se ha revelado. Eso es lo que está diciendo. Pero sabemos, sigue leyendo, pero sabemos que cuando Él se manifieste, semejantes, es decir, vamos a ser como Él. Literalmente dice, semejantes a Él seremos. Imaginen eso. Lo que nos dice en este momento es que no podemos comprender ni apreciar completamente lo que seremos, pero seremos semejantes a Él. Bien, esto no significa que seremos divinos, ni que estaremos en su mismo nivel. Absolutamente no. Pero vamos a reflejar la gloria que emanaba de Él, que estaba dentro de Él. Vamos a reflejar eso. No emanará de nosotros, pero sí la reflejaremos. Así que esa misma gloria será visible. La diferencia, y esto es un tema teológico enorme, es que cuando el Mesías fue transfigurado en aquel monte de la transfiguración, lo más especial fue esto. No fue que la gloria de Dios brilló sobre Él y Él la reflejó, ni que eso fuera lo que los 3 discípulos vieran y testificaran, sino que en cambio, Él se puso en pie y desde su interior, Él manifestó, emanó desde dentro de Él la mismísima gloria del Padre, la gloria de Dios. Nosotros nunca podremos hacer eso, pero hemos sido llamados a reflejar esa misma gloria. Esa es la diferencia. Así que Él es divino, nosotros nos comportaremos como Él y reflejaremos esa misma gloria que emanaba de su interior. Así que, grandes noticias para nosotros. Luego a mitad del verso 3 dice, porque nosotros lo veremos a Él tal como es. Imaginen eso. Lo vamos a ver tal como Él es. ¿Qué nos comunica esto? Muy sencillo. Nosotros vamos a tener conocimiento de quién es Él y cómo es Él, de cuáles son las implicaciones de que Él sea el Hijo de Dios. Y cuando sepamos esto, ese conocimiento nos transformará.
Mientras mejor entendamos al Mesías, no solo su nombre, no solo lo que ha hecho, sino quién es Él realmente, porque intelectualmente sabemos que Él es Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero eso es algo aquí arriba. Cuando entendemos eso en nuestro corazón, tendrá un impacto muchísimo mayor. Así que lo veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Está hablando de algo que no es una situación única para un creyente, sino que debería ser la norma. Está usando aquí un participio que tiene una función descriptiva. Busca describir algo. No está describiendo algo especial para un creyente en particular, sino que esto debería ser la norma para todo creyente. Esto es lo que Dios desea. Mira de nuevo el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, cuya esperanza está fundada en Él, esa es la singularidad de lo que esta redacción griega dice aquí. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Todo aquel que tiene esa esperanza, dice, se purifica a sí mismo, así como aquel es puro. Tenemos que subrayar algo, porque la mayoría de las traducciones hacen lo siguiente. Ellos toman el pronombre demostrativo, es decir, la palabra este o aquel, y lo traducirán en masculino con la palabra él. Así que, en ese caso, colocan él es puro. Pero el texto no dice él, no usa ese pronombre. No es un pronombre personal, sino un pronombre demostrativo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el término demostrativo habla de una palabra cuyo propósito es demostrar y enfatizar algo. Así que está demostrando que Él, y por lo tanto lo está enfatizando, que Él es puro. Cada vez más este pasaje de la Escritura lo que nos está diciendo es esto. Lo que Él es, nosotros somos llamados a serlo también. Eso es en lo que nos vamos a convertir. Esa es nuestra identidad. Y debemos manifestarlo ahora. No solo en algún momento futuro, sino ahora. Así que dice, mira de nuevo el verso 3. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? La esperanza de lo que vamos a hacer. ¿Y dónde vamos a hacer eso? En el reino de Dios, nuestro futuro hogar eterno, y nuestro futuro estado eterno de ser, tal como Él. Dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como aquel, enfatizándolo así, señalándolo a Él, como aquel es puro. Verso 4. Porque todo aquel que comete pecado, también comete iniquidad. Vamos a ver algo. Hay una unidad aquí, una unión entre el pecado y la iniquidad. Esto es enorme, porque lo que la Escritura nos va a mostrar es que hay una relación especial entre lo que expresa la ley, el amor y la justicia, y aquel que es uno con el Mesías. Si somos uno con el Mesías, vamos a andar en amor, demostrar amor y practicar la justicia. De la misma manera, aquel que vive en pecado, ¿qué estará haciendo y practicando? Estará consistentemente cometiendo iniquidad. Iniquidad es una palabra que en griego literalmente significa ausencia de ley y señala cuán alejada está esta persona de lo que se supone que debemos ser. Se supone que debemos obedecer la ley. ¿Y qué significa eso? Significa caminar en amor y practicar la justicia. Las dos características de la Torá. El pecado expresa ausencia de ley, así que dice aquí, verso 4,
todo aquel que comete pecado, sin excepción, también iniquidad practica o comete. Y el pecado es iniquidad. Literalmente podríamos decir que el pecado va en contra de la ley. Versículo 5. Y sabéis que aquel, o sea, ustedes saben que aquel, y aquí está, ha sido manifestado. Sabemos que éste ha sido manifestado. No dice que él ha sido manifestado, lo cual es cierto, sino que enfatiza que aquel, hablando del Mesías, ha sido manifestado. ¿Por qué? Para que nuestros pecados él levante. Esta es una palabra que significa remover, llevarse algo. Así que él fue manifestado cuando vino a este mundo hace unos 2000 años, o un poco más. Cuando él entró en este mundo, él vino, y esto es lo que la Escritura dice, para llevarse nuestro pecado. Ese era su llamado. Él hizo la obra, pero que esa obra te beneficie o no dependerá de si tú la recibes. Para que nuestros pecados él quite, los remueva. Y pecado en él no hay. La razón por la cual él pudo hacer esto perfectamente, que pudo cumplir la voluntad de su Padre, es que él nunca pecó. Y esto también está siendo proclamado en este versículo, que dice, y pecado en él no hay. Una declaración enfática. Versículo 6. Todo aquel que en él habita, permanece. Esto es importante porque nos muestra una condición. Esto no está hablando de ser salvo o no ser salvo, de perder la salvación o recuperar la salvación. En ninguna parte de la Escritura vemos eso. De lo que habla es de permanecer en una relación de obediencia. Si yo caigo en rebeldía, si soy infiel, la Escritura dice que Él sigue siendo fiel. Ese amor que tiene por mí, una vez que entro en esta relación a través del nuevo pacto, puedo estar seguro de que Él no retirará su amor de mí, nunca me dejará ni me abandonará. Pero cuando caigo en rebeldía, no seré receptor de toda su provisión. No estaré haciendo lo que le agrada a Él. Cuando yo elijo pecar, eso me acarreará consecuencias terrenales y también algunas veces consecuencias espirituales. El asunto no es que Dios te vaya a rechazar. El asunto es que Él no estará complacido contigo. Pero noten lo que dice. Estamos en el versículo 6, donde dice, todo aquel que en Él permanece. Ahora, de nuevo, es un participio para describir a alguien. Aquel que permanece o habita en Él no peca. Aquí tenemos un buen ejemplo del tiempo presente griego y su uso. Está hablando de una norma. Está hablando de una situación. Si yo permanezco en Él, en su palabra, en su voluntad, cumpliendo sus propósitos, no voy a vivir pecando. Este versículo y este pasaje no están diciendo que si eres un verdadero creyente, nunca jamás pecarás. Sabemos que no es así, porque nos dijo antes que si pecamos, Él escribe estas cosas para que no pequemos, pero si pecamos, tenemos un abogado, tenemos un intercesor, el justo, quien intercede por nosotros, quien nos perdona. Así que en ninguna parte de la Escritura vemos que un creyente, una vez que se convierte en creyente, jamás peca, nunca más comete ninguna transgresión. No, lo que la Escritura dice es esto: cuando yo habito en Él, cuando permanezco en Él, no voy a estar pecando en ese momento, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que aquí, todo aquel que está practicando el pecado, y aquí está la clave, de manera constante, de forma consistente, alguien que nunca cae bajo convicción,
nunca se arrepiente, nunca siente remordimiento, peca y peca constantemente. Esa persona no le ha conocido en el pasado, no le conoce ahora y no le conocerá en el futuro. Así de simple. No le conoces ni le has experimentado, porque los que le hemos conocido, cuando pecamos, sentiremos remordimiento y vamos a arrepentirnos. Vamos a sentirnos afligidos por eso. Nuestro espíritu sentirá los efectos de ese pecado. No será motivo de alegría. No vamos a vivir en pecado. De eso habla este texto. Pero aquel que está pecando constantemente, ese es su estilo de vida, esa es su norma. Hay una consistencia en su intención de ir contra la voluntad de Dios. Se debe a que no le ha visto, ni tampoco le ha conocido. Versículo 7. Pero en cuanto a nosotros, nos habla de un comportamiento diferente, una situación diferente. Mira ahora el verso 7. Hijos, no permitan que nadie los engañe. Así que, hijos o hijas, no sean engañados. No dejen que nada ni nadie les engañe. Aquel que practica la justicia, y de nuevo, esta es una descripción, pero también habla sobre lo que es la norma, lo que es consistente. Dice aquí, no dejen que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como, y es enfático, así como aquel es justo. Entonces hay una consistencia y hay un acuerdo. Así como él, o literalmente aquel, y habla del mismo Yeshua. Y me dirás, ¿qué diferencia hace si dice como él es justo o si dice como aquel es justo? El término aquel, como mencioné antes, se usa simplemente para demostrar algo. Que él es, de manera enfática, que él es justo. Ahora, nosotros podemos hacer acciones justas, pero toda nuestra justicia proviene de él. Todos conocemos el versículo que dice que su justicia nos fue imputada. Así que nosotros, por nosotros mismos, no somos justos. La realidad es que, como Él vive en nosotros, como su Espíritu nos llena, nos guía y nos unge, podemos practicar la justicia, actuar rectamente, hacer cosas buenas, cosas justas. Pero es su carácter actuando por medio de nosotros. Él, por otro lado, como leemos aquí, aquel es justo. Verso 8. El que está haciendo pecado, e insisto, aquí hay una consistencia. Él está consistentemente practicando el pecado. Esa es la norma de su vida. Aquel que hace pecado del diablo es así de simple. Si estoy viviendo una vida en la que consistentemente, continuamente, estoy pecando, eso me dice que no soy un hijo de Dios, sino más bien que soy del diablo. Ahora, ¿significa eso que las personas que le pertenecen al diablo nunca puedan hacer algo que sea dulce, agradable o generoso? ¿Siempre mienten? No. Hay personas que son del diablo, pero que pueden hacer algo bueno por alguien, ser generosos, hacerle un favor a alguien. Pueden, en ocasiones, decir cosas que son verdad. Pero si analizas su vida, llegarás a ver una desobediencia consistente a la palabra de Dios. Verás una práctica consistente de pecados. Por eso dice, mire de nuevo el verso 8. Aquel que está haciendo pecado del diablo es, porque desde el principio el diablo peca. Algunas Biblias dicen, ha pecado desde el principio, pero literalmente tenemos el uso del presente. Desde el principio, el diablo peca. Ese es su carácter. Esa es la descripción de su vida. Él consistentemente desde el principio peca. No solo ha pecado, sino que continúa pecando. Ese es el mensaje. Y para esto, el Hijo de Dios ha sido manifestado, ha sido revelado, con el fin, y este es el propósito del Mesías,
con el fin de destruir las obras del diablo. Tenemos que ver esto en dos niveles: la obra que el diablo mismo está haciendo, la obra que sus siervos, los demonios, los espíritus inmundos están haciendo, y también Él destruirá las obras del diablo que los seres humanos cometen. Así que vino un tiempo en el que el Mesías fue manifestado y ganó la batalla. ¿Cómo ganó la batalla? En la cruz. ¿Cuál es la prueba de eso? La resurrección. Así que Él va a derrotar perfectamente al enemigo. Y la palabra aquí es un término que significa destruir por completo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, y noten esto, que ha nacido, habla de algo que no podías hacer por ti mismo, está en modo pasivo. Para nacer debes ser engendrado, alguien te engendra. Y en segundo lugar, está en pasivo perfecto, lo que significa que este nuevo nacimiento que te sucede a ti, tú no te concibes a ti mismo, sino que eres concebido, está en pasivo. Y vemos que esto sucedió en el pasado, sigue siendo cierto en el presente y continuará siendo así. La gramática es muy importante. Así que todo el que ha nacido de Dios, dice, pecado no comete. ¿Significa eso que nunca, jamás, si es un creyente nacido de Dios, nunca cometerá pecado? No significa eso. El uso del tiempo presente significa que esta no es una característica consistente de su comportamiento. No es lo que es la norma, no es lo que lo describe ni lo que lo define. Puede pecar, pero no es un pecador. Cuando peca, es algo fuera de la norma. ¿Qué es lo que hace regularmente? Él practica la justicia. Él ama. Él demuestra el amor que ha recibido de Dios a los demás. Hacia allá va este pasaje. Leamos de nuevo. Todo el que ha nacido de Dios, pecado no comete de manera consistente, porque su simiente en él permanece o habita. Así que el hecho de que la simiente del Mesías, que es su presencia a través del Espíritu de Dios, que mora en nosotros, el Espíritu Santo o el Espíritu del Mesías, ya que la simiente de Dios, su simiente, permanece en él, esa presencia del Mesías no permitirá que esa persona camine consistente y continuamente en pecado. Esa semilla o simiente producirá que caiga bajo convicción. Esa simiente hará que él se arrepienta. Esa semilla hará que quiera volverse en obediencia a la voluntad de Dios. Y dice, segunda parte del versículo 9, y él no puede pecar. Bueno, sabemos que los creyentes son capaces de pecar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que esta persona no podrá vivir consistentemente en pecado. El pecado no será algo que pueda tolerar de manera consistente. ¿Qué será lo que hará consistentemente? Lo vimos ya, la justicia. Cumplir la voluntad de su Padre, caminar en obediencia al ministerio del Mesías, lo que el Mesías haría, lo que el Mesías le interesa, su obra, su trabajo para el reino. Esa será nuestra nueva naturaleza. Nacimos de nuevo para eso. Tenemos una nueva condición. Ahora, ¿de vez en cuando la carne nos derrota? Lamentablemente sí, pero eso no será lo que nos defina, ni lo que será conocido como la suma final de nuestras acciones en nuestra vida. No viviremos en pecado. ¿Por qué? Porque de Dios Él ha nacido. Versículo 10. Y en esto, los hijos de Dios y los hijos del diablo son manifestados. Lo que ha sido manifestado es la capacidad de discernir quién pertenece a Dios y quién pertenece al diablo. ¿Cómo sabemos quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo? Muy sencillo. Por cómo se comportan. E insisto, somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero habiendo sido salvos, nuestras obras
nuestras acciones van a manifestar esa fe o la falta de ella, si somos siervos de Dios o si somos siervos del diablo. No hay una posición intermedia. Es una cosa o la otra. O eres siervo de Dios o eres siervo del diablo. Ahora, piensa por un momento. Si eres un creyente verdadero, ¿quisieras ser asociado, considerado o descrito como un hijo del diablo? Obviamente no. Eso nos resulta repulsivo. Eso no es lo que somos. Nuestra identidad es ser siervos del Dios viviente. Entonces, quiero vivir en justicia, no porque mi salvación dependa de ello, porque no es así. Mi salvación depende de la cruz, y ya fue cumplida. Dios dijo que fue perfectamente cumplida. Dio testimonio de ello al resucitar a su Hijo de entre los muertos. Así que yo soy salvo, tengo plena seguridad de ello, y la prueba de eso, el testimonio de eso, es que quiero ser un hijo obediente de Dios. ¿Por qué? Porque es lo correcto, es lo bueno, es lo mejor. Es lo que más gozo produce desde la posición de la eternidad, desde la posición de la verdad, de la realidad. No quiero ser un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque sé lo que le pasará al diablo. Así que esto se nos revela y es lo que nos está diciendo. Así se manifiesta a quién pertenecemos. Luego dice a mitad del verso 10, aquel y todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Es una ley. Si no estás constantemente preocupado por la justicia y comportándote íntegramente, si eso no te describe, entonces dice que no eres de Dios. El que es de Dios estará entregado y comprometido con las obras de justicia, no con las obras de impiedad o de iniquidad, sino que la integridad será su norte. Luego dice, aquel que no pertenece a Dios, y dice, y no ama a su hermano. Piensa en esto por un momento. Amar a tu hermano. ¿Qué viene a tu mente? Viajafta lareaja camoja. Ese mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquel que ha nacido de nuevo, el que es un hijo de Dios, deseará la justicia. Y esa justicia no será solo para mí mismo, sino también para su hermano, es decir, para el que está a su alrededor, para el que está a su lado. Así que él amará a su hermano. Hemos aprendido que ama a tu prójimo como a ti mismo es fundamental en la Torá. Es el segundo mandamiento más grande. Verso 11. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio. ¿Cuál será? Lo que acabamos de decir. Ama a tu prójimo como a ti mismo, para que nos amemos unos a otros. Lo hemos oído desde el principio. Ahora, ¿todos lo practican? No. Pero un hijo de Dios sí. Él amará a su prójimo. Y ahora en el último verso nos dará un ejemplo de ello. Mira el último verso, el verso 12. No como Caín, que era del maligno. Es decir, él estaba motivado por el maligno y le pertenecía a él. Actuó basado en la maldad. ¿Y qué hizo? No amó a su hermano, sino que asesinó a su hermano. ¿Y por causa de que lo asesinó? ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El mensaje es el siguiente. Puedes saber a quién pertenecía Caín basado en sus obras, en lo que hacía, lo cual se manifestó porque en vez de amar a su hermano, mató a su hermano. Una vez más, mira el texto. No como Caín. Esto no es lo que somos, así no nos comportamos, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y a causa de esto, lo manifestó. ¿Por qué? Porque sus obras, sus acciones, eran malas. Pero aquel, dice aquí, pero su hermano,
El hermano de Caín, ¿quién era? Hebel o Abel en español. Pero su hermano, dice aquí, sus obras eran ¿qué? Eran justas. Nos presenta una dicotomía. O le pertenecemos a Dios o le pertenecemos al diablo. O caminamos en amor o caminamos en lo que es opuesto al amor. No seremos una bendición. No seremos alguien que ayude a otros a llevar una vida santa, sino que en vez de dar vida, la quitaremos, como lo hizo Caín. No haremos lo que es justo, sino lo que es impío. El mensaje del texto es este. A un verdadero creyente puedes examinar su vida y encontrarás que en su vida, en su conducta, ¿cuál es el mensaje constante? ¿Cuál es la actividad constante? ¿Está motivada por el amor y produce justicia? ¿Muestra amor por su prójimo o es alguien hostil? ¿Alguien dispuesto a quitar una vida, a dañar una vida? ¿Son sus obras buenas o son impías? Eso es lo que dice la Escritura. Debe haber consistencia en nuestra conducta, de acuerdo a nuestra fe y a quién pertenecemos. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando continuaremos el capítulo 3. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.